Porque cuando hablamos de justicia, justamente lo que hablamos es de acceso también. Y el Estado es probablemente el mejor igualador de oportunidades en ese sentido. Todavía nos cuesta pensar en términos de la autonomía de las personas para decidir, en términos de los derechos de niñas y adolescentes, también hacer parte de este bienestar social que implica poder acceder a salud sexual y a salud reproductiva, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva de salud pública, nosotros también tenemos que pensar los riesgos físicos y sin duda emocionales para la salud psíquica de esa criatura. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos visita la doctora Mariana Romero, directora ejecutiva e investigadora titular del área de salud, economía y sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES. Es una entidad no gubernamental de Argentina. Y vamos a hablar de un tema importante que aquí no es tan conocido, justicia reproductiva. Bienvenida, doctora Mariana Romero. Muchas gracias por recibirme. Bien, cuando hablamos de justicia reproductiva, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la posibilidad que las personas tienen, no solo de regular su fecundidad, de decidir cuántos hijos tienen, si no van a tener hijos, de poder gozar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, plena, pero también el abordaje de las diferencias, de las inequidades que existen en la población, para mejorar el acceso a esos servicios. Es decir, así como hay desigualdades en el nivel de vida de la gente, claro, el acceso a los ingresos, en esa posibilidad de decidir si se tienen hijos o no, de decidir o de vivir una vida sexual plena, ahí incide o puede incidir una política pública. Sin duda. Sin duda. A ver, porque cuando hablamos de justicia, justamente lo que hablamos es de acceso también. Y el Estado es probablemente el mejor igualador de oportunidades en ese sentido. También puede, obviamente, imponer sus barreras, sí, ¿no? Pero hablemoslo positivamente, el Estado tiene la posibilidad de sobreponer las barreras por diferencias de nivel socioeconómico, remover cualquier legislación que impida, por ejemplo, el acceso por edad, por estado civil, mejorar las condiciones de la población que vive en áreas rurales y mejorar el acceso. Digamos, el Estado tiene una función, tiene un rol que le es indelegable en poder superar justamente esas inequidades, algunas de las cuales son producto nada más que del lugar a donde una persona nació o reside o está desempeñándose y desarrollando su trabajo, ¿no? Bueno, todas las constituciones tienen unos derechos que uno dice que maravilla. Por ejemplo, bueno, el derecho de una persona, digamos, el acceso al trabajo, el derecho a la alimentación, a un techo, a la salud, pero hay quienes viven en un lugar donde hay un hospital muy bueno cerca y otros que viven en una zona apartada de donde se toman las decisiones, que apenas quizá hay un pequeño sanatorio o un consultorio. Entonces, aunque ambos están amparados por la Constitución, digamos, y por las leyes, a uno se le hace un poco más difícil la cosa. Entonces, ese no tiene justicia reproductiva, podemos decir. Sí, en realidad padece la injusticia reproductiva, ¿no? Que es lo contrario. Y ahí por eso digo, creo que es muy importante pensar de qué manera diseñamos y luego implementamos una política pública, ¿no? En el diseño ya deberían contemplarse estas necesidades diferenciales que puede tener una población en mayor situación de vulnerabilidad o un área geográfica alejada o las condiciones de determinada localidad o municipio que puede estar más afectada o por barreras geográficas o por desastres climáticos. Digamos, la política pública tiene que mirar esas diferencias, esas inequidades de antemano, ¿no? Y en su implementación,
justamente poner más énfasis, poner más cuidado, poner mayor seguimiento, monitoreo en esas poblaciones, porque son las poblaciones que más las necesitan. Y bueno, y el rol del Estado es justamente, honrando la Constitución y los principios que las constituciones en general incluyen, bueno, trabajar en pro del bienestar de la gente, ¿no? Bueno, por lo que estamos hablando en estos momentos, pienso que también hay una parte que correspondería en todo esto a la gente, primero que hace las leyes, los parlamentos, y también a la gente que estudia el derecho, los abogados. Claro. ¿Qué tanto por su experiencia, no solo en su país, sino en otros países, se ha logrado trabajar de común acuerdo entre el gobierno central, el Congreso, y digamos, entonces un colegio médico o los abogados, las cortes, para ir trabajando para que se haga una realidad lo que muchas veces dicen nuestras leyes y constituciones, que se haga una realidad en materia de justicia reproductiva? Bueno, una ley que no se implementa, aunque el texto sea hermoso e integral, abarcativo, si no se implementa es letra muerta, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas experiencias exitosas y otras no tanto. Yo creo que nuestra región, por distintas y diversas razones, tiene experiencias muy buenas para compartir. ¿Me puede mencionar alguna? Sí, diría, por ejemplo, lo que fue en su momento todo el trabajo en atención primaria de la salud que desarrolló Chile. Sí. Chile ha sido un ejemplo en ese sentido en la región. Hoy ya no lo es tanto, porque bueno, digamos, también las fuerzas del mercado intervienen, en fin, se toman otras decisiones, quienes están empleados gozan de otros servicios, en fin. Pero digo, creo que esa experiencia previa hay que rescatarla. La transversalización de la interculturalidad en Bolivia es un buen ejemplo, digamos, países con esa diversidad cultural como puede ser Bolivia, como puede ser Guatemala, con la incorporación de trabajadoras, promotoras comunitarias, para que puedan, bueno, ir saltando esta brecha, ¿no?, entre lo que es la comunidad y el servicio formal de salud. Creo que son experiencias interesantes. Argentina, que fue un país que en algún sentido fue rezagado respecto de la adopción del concepto de salud sexual y reproductiva y de una ley nacional que enmarque los servicios, una vez que, digo rezagado respecto de los otros países de América Latina, ¿no? Ha sido un país que volcó esos servicios de salud sexual y reproductiva a la atención primaria, y gracias a la presencia de médicos de familia, médicos generalistas en los centros de salud y otras y otros profesionales de la salud, como son enfermeras, licenciadas en obstetricia, bueno, han podido ir avanzando en la implementación. Entonces, bueno, son estas buenas prácticas. Otros países han incorporado muy activamente a la sociedad civil. En Colombia eso es un ejemplo interesante para seguir. República Dominicana también, con la provisión de servicios que a veces el Estado contrata y a veces son los agentes de la seguridad social los que contratan, y entonces ahí se produce un círculo virtuoso también de, bueno, finalmente de fortalecimiento de los servicios hacia la comunidad, ¿no? Sí. Vamos a una primera pausa, doctora. Y ¿cómo no? Continuamos con la doctora Mariana Romero, directora ejecutiva e investigadora titular del área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudio de Estado y Sociedad Sedes de Argentina, que nos visitó porque estuvo aquí en una actividad muy importante que organizó el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y que ella fue una de las ponentes. Hábleme un poco de lo que la conferencia que usted impartió acá. Bueno,
justamente el tema del que hablábamos de justicia en el reproductiva. primer bloque fue parte de esta conferencia. Tuve la oportunidad de compartir con colegas del instituto y con colegas de otras organizaciones que estaban ahí presentes. Bueno, este cambio, como digo, y como mencioné en ese momento, de paradigma, de pensar no únicamente en los derechos individuales dentro del marco de derechos humanos, que nos parece, bueno, el punto de partida, pero sí pensar desde una perspectiva más colectiva y de un rol, como mencionaba antes, que el Estado tiene en el cumplimiento de esos derechos, ¿no? Bien, en esta región, como en muchos otros países, se llevaron a cabo, algunos en los 80, otros en los 90 y otros más recientes, reformas en todo lo que tiene que ver con la salud y también con el asunto de las pensiones. Porque en un momento se decía, bueno, los estados no tienen plata o la población está envejeciendo y aquellos sistemas de solidaridad y reparto, por ejemplo, en el caso de las pensiones, ya no funcionaban. Aquí de hecho fue una cosa muy precaria lo que había, aquí nunca hubo así un sistema de pensiones justo y cubierto así por el Estado, prácticamente no existía. Pero también se ha dejado tanto el asunto, servicios tan vitales como la salud, en manos del mercado, que hay problemas. Sin embargo, pese a eso, hay como una presión, y lo vimos en Chile, y lo hemos visto en otros países. El propio presidente Petro quiso hacer una reforma en Colombia que parece que no va a poder. Hay presión de mucha gente que dice, por un lado, los que están en contra de que el Estado participe, no hay que dejarlo eso en manos privadas. Y hay otros que dicen, nada de mano privada, todo estatal. La política pública, por ejemplo, para justicia reproductiva, ¿qué tanto pueden conciliar con este conflicto que ahora tenemos y que no es de la región nada más? Bueno, es difícil, y además porque es un área sensible en general, ¿no? Nuestros países no, digamos, todavía nos cuesta pensar en términos de la autonomía de las personas para decidir, en términos de los derechos de niñas y adolescentes, también hacer parte de este bienestar social que implica poder acceder a salud sexual y a salud reproductiva, ¿no? Discutimos temas como educación sexual integral, como prevención de la violencia de género. Entonces, ahí hay, creo que por sobre la discusión público-privada hay otros temas también, ¿no? Que sin duda también bueno, está el tema de la presión de la fe sobre algunas cosas. Sí, y otros, ¿no? Y creo, ahora, en nuestra opinión, justamente quienes más sufren estas inequidades son las personas en mayor situación de vulneración, ¿no? Como mencioné antes, mujeres en zonas marginales, niñas y adolescentes en zonas rurales, niñas y adolescentes viviendo en barrios periféricos, digamos, de las grandes capitales. Y ahí, si el Estado no interviene, ¿quién va a intervenir? O sea, no hay forma de que no sea que el Estado garantice esos derechos o servicios. Claro, y tiene que ser quizás una garantía básica, lo que se puede discutir, pensar, digo, yo entiendo que los recursos son finitos y que hay límites, pero me parece que el acuerdo social tiene que ser un paquete básico de prestaciones que debe estar garantizado para toda la población, incluida la población que tiene acceso a seguridad social o a servicios privados. En la Argentina tenemos lo que se llama el paquete médico obligatorio, es un paquete de prestaciones que se tienen que garantizar en todos los subsectores de salud, ¿no? Y ahí el Estado se tiene que hacer presente para quienes no tienen esos beneficios, o por su trabajo o por su condición socioeconómica, ¿no? Sí, usted me habló de que se trabaja muchas veces con entidades que son de la misma sociedad que las crea. Claro. Ahora mismo aquí un instituto, el COIN, de común acuerdo con otras entidades, está haciendo una labor interesante para el asunto de garantizar el acceso a medicamentos y servicios a las personas que son VIH positivos, por ejemplo.
Y no hay forma, han explicado que no sea que la propia gente se organice para que garanticen incluso que se canalicen a veces los retrovirales, porque a veces hay gente en una condición que no es que puede ir a un hospital, Exacto. Y ese es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Ese es un excelente ejemplo. Yo creo que la posibilidad de diseñar políticas públicas con la participación de la población afectada siempre es mejor. ¿Por qué? Porque esto que usted decía, ¿no? Cómo garantizar, una cosa es tener la política, tener los insumos, que ya es un avance muy importante, pero luego, si no aseguro que le llegue a quienes lo necesitan, entonces nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Todo ese esfuerzo no vale. Y son estas organizaciones de la sociedad civil y son los grupos de interés que pueden ayudar a canalizar y asegurar el efectivo acceso, digamos, de la población. Siempre es un diálogo difícil. No seamos ingenuos en eso porque es complejo, pero me parece que es un diálogo que hay que hacer, que es un diálogo con mucha potencialidad, ¿no? Bueno, dicen que la democracia es un diálogo permanente entre la calle y el Estado. Sí. A veces suave ese diálogo, a veces un poquito duro, pero tiene que mantenerse. Sí, y es parte del juego que tiene la ciudadanía con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, la posibilidad de la ciudadanía de reclamar, la obligación del Estado de rendir cuentas. Bueno, hay otra cosa, doctora Romero. Hablamos de esas corrientes que hay ahora, gente que pretende hacer retroceder hasta la historia, digo yo. ¿Hay riesgo de que lo que se ha conquistado en esta región pueda revertirse? Yo quiero creer que no. Retrocesos hay. Nunca creo que uno pueda volver al estado inicial. Yo creo que aquí tenemos que tener mucha confianza en la ciudadanía, en la experiencia adquirida. Por supuesto que podemos tener de repente gobiernos no democráticos, pero nuestra región ha aprendido duramente lo que significa eso. Y me parece que justamente esta ciudadanía más empoderada, que conoce mejor los mecanismos de participación, es el garante o la garante, digamos, de poder sostener estos mecanismos, aunque sean complejos. Y al mismo tiempo me parece que los gobiernos, aún con alternancias de distintas posturas políticas o partidarias, se avienen al juego democrático. Y yo creo que eso es sano también, ¿no? A veces es más difícil, a veces las condiciones también del contexto, no solo de la región, sino las condiciones globales, nos imponen, bueno, una serie de restricciones, pero creo que nuestros estados están mejor que hace décadas atrás y hay que confiar y fortalecer y apuntalar para que por lo menos no demos pasos para atrás y sea al menos mantenernos y cuando no para adelante. Muy bien, vamos a otra pausa y volvemos. Si hablamos de justicia reproductiva, hay un segmento de la población que me parece que debe ser muy importante para los especialistas en el tema. Tenemos en nuestra región, y República Dominicana incluso es un grave problema ese, de primero relaciones sexuales a muy escasa edad de muchachos y muchachas, y luego los embarazos en adolescentes. Y luego las muertes por abortos que se hacen de manera clandestina, porque muchas legislaciones no permiten ningún tipo de salida que no sea que esa niña embarazada tenga el bebé. Pensando en justicia reproductiva, ¿cuál debería ser el enfoque ante un problema como este? Bueno, primero es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Hay que pensarlo en términos de la integridad de esa niña o de esa adolescente que haya sido violentada, ¿no? Y también hay que pensarlo en términos de su posibilidad de autonomía, de decidir respecto de qué ocurre con esa gestación a partir justamente de
de una relación no solo no consentida, sino en el marco de violencia, de abuso, ¿no? Las legislaciones en eso tienen un rol muy impresionante, porque no es que yo tenga la ilusión de que porque hay una punición del delito, entonces disuadimos, pero bueno, si los castigos son ejemplares, si la justicia se lleva adelante, no es lo mismo que no estuviera penado un delito de esas características, ¿no? Obviamente mi área de trabajo es más bien el área de salud pública y yo también lo miro desde esa perspectiva. Creo que ahí es muy importante pensar que obviamente la interrupción de un embarazo, de una niña o de un adolescente, sobre todo si es un embarazo avanzado, tiene sus riesgos, pero no seamos ingenuas respecto de que llevar adelante ese embarazo a término también tiene riesgos para esa niña y para ese adolescente. El riesgo de tener una muerte materna por un aborto inseguro, pero también por parir a término, es 4 veces más alto en las niñas que también lo es el riesgo de hemorragia posparto o de infección generalizada, la probabilidad de que tenga un bebé con retardo de crecimiento intrauterino o que tenga un parto prematuro. Entonces, yo creo que desde una perspectiva de salud pública, nosotros también tenemos que pensar los riesgos físicos y sin duda emocionales para la salud psíquica de esa criatura y para su hijo o hija, si no damos lugar a estas opciones, ¿no? Bien, o sea que la justicia integral, la justicia reproductiva tiene una visión integral de todo lo que ocurre en la población respecto a el derecho a la justicia reproductiva, que tiene que ver con quizás gente vulnerable en ese caso, porque si no existe, por ejemplo, educación sexual, eso es una falencia. Si no hay acceso, por ejemplo, a anticonceptivos, también. Aquí ocurrió un caso en una ocasión de una persona que tenía responsabilidad en una de las regionales de salud, y cuando fue cambiada esa persona y pusieron otra que vino, que tenía ciertas ideas sobre esto, ella le negaba la entrega de los anticonceptivos a las personas que iban, sobre todo muchachos jóvenes. Y lo que se descubrió después, que en esa zona se disparó el número de menores de edad o muchachas jóvenes, que aunque ya no eran por edad menores, embarazadas. Porque ella tenía una visión de que eso era malo y no se podía. Y entonces eso fue una cosa que después la que entonces era la ministra de Salud se dio cuenta y dijo, no, hay que cambiar a esta persona de ahí porque me está creando un problema. Bueno, es que ahí yo puedo tener mis creencias personales, llevarlas adelante en mi vida cotidiana. Y es el derecho de cada quien, ¿verdad? Familiar y personal, ¿no? Ahora, cuando yo estoy en un cargo público, tengo deberes. Y mi deber es cumplir con la normativa. Y si no, bueno, exceptuarme, pero si me exceptúo no puedo cumplir ese cargo, ¿no? Y ahí me parece que eso es clave, el monitoreo, justamente usted decía, bueno, la ministra removiendo a esta persona del cargo, porque obviamente ella no puede imponer sus creencias personales, su posición moral a la población que de otra manera hubiera tenido acceso, ¿no? Y ahí viene entonces lo que se está dando, un debate que yo a veces me parece un poco hasta necio, de algunos sectores, que invocan la libertad y entienden que el Estado no debe inmiscuirse, pero que es un asunto de interés público. El Estado no puede inmiscuirse en la vida personal de la gente. Ahora, que yo tenga una política de salud sexual y reproductiva donde garantizo educación sexual integral, donde garantizo acceso a métodos anticonceptivos, donde garantizo atención institucional del parto, puedo pensar en muchas prestaciones. Yo no estoy obligando a la gente, yo estoy ofreciendo el servicio, estoy garantizando de que si alguien lo quiere, tiene acceso, ¿sí? Entonces, me parece que ahí la invocación de la libertad tiene que ser justamente para que yo como sujeto autónomo pueda decidir si quiero acceder o no a esos servicios.
Probablemente con la educación sexual integral haya toda una discusión, porque ahí depende de los marcos normativos de los distintos países. La Argentina, por ejemplo, tiene una ley nacional de educación sexual, donde lo que se indica es que en las escuelas públicas es un contenido transversal que debe darse y están, bueno, los manuales, los materiales, la capacitación a los docentes. En los colegios públicos, privados confesionales, determinados contenidos se tienen que dar y puede haber adaptaciones. Eso siempre es un ámbito de discusión, ¿no? Pero en un país como el nuestro, que sostiene la laicidad del Estado, justamente los contenidos, las creencias religiosas, morales, no pueden, digamos, morales afectadas por determinada creencia, ¿no? No pueden estar en juego en ese momento. Y el Estado tiene que garantizar contenidos mínimos. O sea, es una responsabilidad que el Estado no puede renunciar. No, sobre todo si tiene una ley que así lo dice, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Mariana Romero, directora ejecutiva e investigadora titular del área de Salud, Economía y Sociedad del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, de Argentina. Muchas gracias, le deseamos que tenga una buena estadía aquí en República Dominicana y ojalá pueda volver. Eso espero. Gracias a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.